muy buenos días. Nosotros somos el equipo 8. Y estamos conformados por Erendira Ortega, Uriel Ramos, Liliana Pérez, Sayani Pulido, Efraín Rea y Javier Mojica. y hablaremos sobre la respiración celular. Comenzamos. La glucólisis es un proceso de 10 reacciones que se lleva a cabo en el citosol de la célula. La primera reacción es de carácter irreversible y de consumo de energía, en donde la enzima quinasa agrega un grupo fosfato a la glucosa para formar glucosa 6-fosfato. En la segunda reacción, la isomerasa que convierte la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato por medio de un reordenamiento de los enlaces covalentes. En la tercera reacción, que también es de carácter irreversible, otra enzima quinasa fosfofructoquinasa elimina un grupo fosfato del ATP y lo transfiere a la fructosa 6-fosfato y lo convierte en fructosa 1,6-bifosfato. En esta reacción, una enzima de tipo liasa divide la célula de fructosa 1,6-bifosfato en dos azúcares de 3 carbonos, el gliarceído 3-fosfato y la dihidroacetona fosfato. En la quinta reacción, la dihidroacetona se reacomoda mediante una enzima isomerasa para formar un segundo gliarceído 3-fosfato. En la sexta reacción, los dos gliarceído 3-fosfato se oxidan mediante una enzima deshidrogenasa. En la séptima, una enzima quinasa transfiere un fosfato 1,3-bifosfoglicerato al ADP para formar ATP. En la octava, la mutosa mueve el carbono de 3-fosfoglicerato a la segunda posición del carbono para formar 2-fosfoglicerato. En la novena reacción, una enzima liasa de tipo enloasa elimina una molécula de agua del 2-fosfoglicerato para transformarse en fosfoenol piruvato. Traemos dos triosas, así que se forman 2-fosfoenol piruvato. Y en la décima reacción, una enzima quinasa piruvato quinasa elimina el grupo fosfato de la fosfoenol piruvato para formar ATP. Esto también es irreversible y se forman 2 piruvatos. La patología que puede presentar la glucólisis es el catabolismo de la glucosa de manera alterada en el tejido canceroso. La captación de la glucosa y la glucólisis funcionan unas 10 veces más deprisa en la mayoría de los tumores sólidos que en los tejidos no cancerosos. Las células tumorales suelen sufrir hipoxia debido a la falta inicial de una red capilar que suministra oxígeno al tumor. Por lo regular, los más cercanos dependen de la glucólisis anaeróbica para la mayor parte de la producción de ATP. Tienen más glucosa que las células normales, pasándola a piruvato y luego al lactato mientras reciclan el NADH. A diferencia de otras vías metabólicas, la glucólisis puede producir ATP tanto en condiciones aerobias como anaerobias. En condiciones anaerobias, el piruvato es reducido por el NADH a lactato en el citosol. NADH es igual a adenina dinucleótido. Esto permite la producción de ATP en las células carentes de mitocondrias o de oxígeno. Sin embargo, es importante recordar que aunque la glucólisis anaerobia solo produce una pequeña cantidad de ATP, es una fuente de energía extremadamente válida para las células cuando el aporte de oxígeno está limitado. La oxidación del piruvato ocurre en la matriz mitocondrial, en eucariontes. Por lo tanto, antes de que comiencen las reacciones químicas, el piruvato debe entrar a la mitocondria atravesando su membrana para llegar a la matriz. En la matriz, el piruvato se modifica en una serie de pasos. Paso número 1. Se corta el grupo carboxilo del piruvato y se libera como molécula de dióxido de carbono. El resultado es una molécula de 2 carbonos. Paso número 2. La molécula de 2 carbonos del paso 1 se oxida. Los electrones que se pierden en la oxidación son captados por NADH positivo y se forma NADH. Paso número 3. La molécula de 2 carbonos oxidada y un grupo acetilo se une a la coenzima A, una molécula orgánica derivada de la vitamina B5, y se forma acetil-CoA. El acetil-CoA a veces se clasifica como una molécula carreadora, cuya función aquí es transportar el grupo acetilo hacia el ciclo del ácido cítrico. Los animales que presentan deficiencia de tiamina no son capaces de oxidar el piruvato con normalidad.
Esto es especialmente importante para el cerebro, que obtiene normalmente toda su energía de la oxidación aeróbica de la glucosa. La gluconeogénesis es una ruta metabólica mediante la cual se produce glucosa a partir de precursores no glucosílicos y tiene lugar en el citosol y la mitocondria. Algunas reacciones de la gluconeogénesis son el reverso de la glucólisis. Esta ruta comienza con la formación de oxalacetato por la carboxilación del piruvato, catalizada por piruvato carboxilasa. Esto lo podemos ver mejor en la siguiente imagen. El oxalacetato pasa a fosfoenol piruvato catalizado por fosfoenol piruvato carboxiquinasa. El fosfoenol piruvato pasa a 2-fosfoglicerato catalizado por la enzima inolasa. 2-fosfoglicerato pasa a 3-fosfoglicerato que pasa a 1,3-bifosfoglicerato catalizado por glicerato quinasa. 1,3-bifosfoglicerato pasa a gliceraldehído 3-fosfato, el cual pasa a fructosa 1,6-fosfato por la enzima fructosa bifosfato aldosa. Fructosa 1,6-fosfato pasa a fructosa 6-fosfato por una desfosforilación y la enzima fructosa 1,6-bifosfatasa. Fructosa 6-fosfato pasa a glucosa 6-fosfato por la glucosa fosfatoisomerasa. Por último, la glucosa 6-fosfato pasa a glucosa catalizada por la enzima glucosa 6-fosfatasa. Esta glucosa será utilizada en glucólisis para comenzar nuevamente el ciclo, por lo cual estas dos rutas están estrechamente relacionadas. Una patología causada por una mala gluconeogénesis es la deficiencia de piruvato carboxilasa. Es un trastorno neurometabólico raro caracterizado por la acidosis metabólica. A menudo, esta enfermedad es mortal. Los niños que sobreviven presentan convulsiones, retraso en el crecimiento y retraso mental importante. Una vez que el complejo multienzimático de la piruvato deshidrogenasa descarboxila el piruvato, queda el acetilcoenzima A, con el cual, en combinación con el oxalacetato, dan inicio al ciclo de Krebs o también llamado ciclo del ácido cítrico, proceso mediante el cual se oxida el acetilcoenzima A. Este ciclo está formado por 8 procesos o reacciones, los cuales son: al inicio del ciclo se condensa el acetil-CoA con el oxaloacetato. Por medio de la enzima citrato sintasa se forma el citrato. Este compuesto se deshidrata y forma el cisaconitato con la ayuda de la enzima conitasa. Este ácido carboxilo se hidrata y al hidratarse forma el isocitrato y al oxidarse genera el oxalosuccinato por medio de la isocitrato deshidrogenasa, que libera los primeros 3 ATPs en esta reacción. Al descarboxilarse se convierte en alfa-acetoglutarato, que pasa a succinil-CoA gracias a una descarboxilación oxidativa, por medio de la enzima alfa-acetoglutarato deshidrogenasa activa, la cual produce los siguientes 3 ATPs del ciclo. En la quinta reacción, la cual es irreversible, se hace la ruptura del enlace de la succinilcoenzima A, la cual es catalizada por la succinilcoenzima A sintetasa para poder formar el succinato y obtener una molécula de ATP. En la sexta reacción, la molécula de succinato se oxida para formar fumarato y además forma FADH2. Esta oxidación es catalizada por la succinato deshidrogenasa. En la séptima reacción se hidrata el fumarato, el cual se va a convertir en malato con una hidratación reversible, la cual es catalizada por la fumarasa. Y por último, en la octava, que es la última reacción, el malato se oxida para formar oxalacetato y un tercer NADH. Con esta oxidación del malato de deshidrogenasa se regenera el oxalacetato. Al no ejecutarse bien el ciclo de Krebs, se pueden dar diversas patologías. Una de ellas es la anemia sideroblástica, que se da por la deficiencia en el succinil-CoA. Es una anemia microcítica hipocrómica de una gravedad variable, que puede responder a un tratamiento con piridoxina y ácido fólico. Se caracteriza por sobrecarga patológica de depósitos de hierro en la mitocondria perinuclear de los eritoblastos, que forman un anillo parcial o completo alrededor del núcleo. La fosforilación oxidativa. Esta se da en la cresta de la mitocondria, utilizando los dos resultados del ciclo de Krebs, el NADH y el FADH2. Empezando con el NADH, pasa por el primer complejo, dejando 2 electrones y sus 2 moléculas de hidrógeno. Siendo transportadas por las moléculas de hidrógeno, los electrones pasan al siguiente complejo, el cual otras 2 moléculas de hidrógeno llegan para ser transportadas
a los electrones al siguiente complejo. Es ahí cuando llegan a la enzima Q. Esta recorre toda la membrana y los lleva al siguiente complejo, el último complejo. Llegan otras 2 moléculas de hidrógeno para ser transportadas, siendo que los electrones quedan en un complejo donde una molécula de oxígeno sale para juntar a 2 de hidrógeno y transporta los electrones, convirtiendo esta en una molécula de agua. Después sigue el FADH2, siendo lo mismo pero empezando con el complejo 2. Este transporta sus electrones y sus 2 moléculas de hidrógeno, siendo así el mismo proceso, transportando por 2 moléculas de hidrógeno a los electrones, terminando en el mismo proceso de la molécula de agua. Y es así a lo que se le llama el transporte de electrones. Después de terminar con el transporte de electrones, las moléculas de hidrógeno que quedaron atrapadas en la cresta de la mitocondria son transportadas a un complejo, el complejo de transformación, lo cual 2 moléculas de hidrógeno equivale a un ATP, teniendo como total 10 moléculas de hidrógeno. Cada 2 dan un ATP, por lo cual como total tenemos 5 ATPs. Del NADH dando como total 3 ATPs y del FADH dando como total 2 ATPs, por lo cual equivale a 5 ATPs totales. La anomalía o patología que sufre en la fosforilación oxidativa se ve reflejado en la piel y en la reserva de energía, dando como resultado que el ser vivo no tenga el suficiente desarrollo en la piel, así que puede estar desgastada o algunas células no estén bien desarrolladas. Celular es una ruta metabólica que rompe la glucosa y produce ATP. Las etapas de la respiración celular incluyen la glucólisis, oxidación del piruvato, el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Debido a esto es evidente su estrecha relación, pues una es indispensable para la otra. A esta lista de rutas sumamos la glucogénesis, puesto que cuando la glucosa obtenida por la alimentación se agota, se requiere de esta para formar la glucosa o partir de precursores no glucosílicos, para de este modo alimentar a la glucólisis. Esta, a través de una serie de reacciones enzimáticas, formará 2 moléculas de piruvato que son necesarias para el ciclo de Krebs, el cual, realizando las reacciones correspondientes a manera de ciclo, formar NADH y FADH, los cuales van a la fosforilación oxidativa. También es importante mencionar la liberación que van directos a transporte de electrones. Durante todos estos procesos son liberadas moléculas de ATP y también son requeridas para su funcionamiento, pero la mayor ganancia se obtiene al finalizar toda la respiración celular, por lo cual esta ruta es indispensable para la vida y su correcto funcionamiento es indispensable para la salud. Esperamos que les haya gustado esta pequeña explicación sobre la respiración celular. Gracias.